Bienvenidos nuevamente a esta cápsula de matemática del Preuniversitario Municipal junto a ti. Como siempre, me acompaña el profesor Freddy Farías. Hola, bienvenidos, buenas tardes. Esperamos que les guste esta nueva cápsula que les tenemos preparada. Les tenemos una historia para empezar el tema y unos ejercicios para que podamos resolver. Vamos entonces a mirar la presentación. Esta cápsula se llama La vara y la pirámide. Veamos por qué se llama la vara y la pirámide. El joven Tales se encontraba maravillado en su visita a Egipto y él se preguntaba, ¿qué altura tendrán esas hermosas pirámides? El faraón quería saber cuán alta era la pirámide de Keops. Así que se preguntaba, deseo saber la altura de mi pirámide. Tales, para darle respuesta a esta interrogante del faraón, dijo, la sombra que genera mi bastón tiene relación con la sombra de la pirámide, entonces puedo establecer una relación entre sus alturas. Esto debe ser un chiste, dijo el faraón, suena demasiado fácil. Tales lo que hizo fue buscar un momento exacto del día. Para eso, con la vara, dibujó un círculo, puso un punto y dibujó un círculo alrededor de ella. Y esperó el momento del día en que la sombra llegaba justo al borde de esta circunferencia. En ese momento, la sombra coincidiría exactamente con la altura de la vara. ¿Y eso qué nos pasaría con esa relación? En ese mismo instante, si él medía la sombra que generaba la pirámide, entonces esa sombra que generaba la pirámide sería igual a su altura. Lo mismo que pasaba con la vara. Al dibujar el círculo en la arena, él dibujó la medida de su vara y la colocó perpendicular en el centro del círculo. Por lo tanto, esas medidas eran iguales. Pero él podía hacer esta relación mucho más libre. En cualquier minuto del día que hubiese sol, podía haber una relación entre las alturas y las sombras. Esta es una representación de lo que hizo Tales con la pirámide de Keops. Puso su vara, ¿cierto? Midió la sombra de su vara y después en la pirámide también existía la sombra de la pirámide e hizo una relación entre estas dos cosas. De esta representación y de esto de lo que hizo solo por observación, entonces se generaron 3 casos de los que hoy conocemos como teorema de Tales. Nuestro primer teorema es el caso general. Acá tenemos 3 rectas que son paralelas y 2 rectas transversales que las cortan. Y aquí se nos generan distintas relaciones de proporcionalidad. Tenemos que el trozo de arriba, el trozo AB, es al trozo de abajo, el trozo BC, como en su lado opuesto, el trozo DE es al trozo EF. Y eso nos genera la proporción, entonces, la primera proporción que conocemos, que es comparar segmentos, ¿ya? El segmento AB con BC, DE con EF, que también puedo generar la comparación entre ABDE y BCEF, siempre y cuando yo siga un orden. Las proporciones que generó Tales sí o sí tienen que tener este orden. Y lo otro es que se tienen que generar a través de paralelas, siempre. Veamos el siguiente. En el mismo caso, tenemos entonces que podemos comparar los siguientes segmentos. El segmento pequeñito de arriba, AB, con todo el segmento AC, y por el otro lado tenemos el segmento DE y el segmento DF. Entonces podemos comparar, porque estamos comparando lo mismo entre rectas paralelas, AB, AC, DE, DF. Entonces nos queda la proporción AB es a AC como DE es a DF. También podemos relacionar el segmento completo es al segmento de abajo, como el otro segmento completo es al segmento de abajo, quedándonos la proporción como AC es a BC, como DF es a EF. Y estas son las 3 proporciones que se cumplen en este caso de las 3 paralelas. Ojo con esto, por favor, pongan atención al dibujo. En el centro no hay ninguna medida, no hay comparación con los segmentos AD, BE y CF. Así que esos no se utilizan, ¿ya? Más adelante vamos a ver algunos casos, esos nunca se usan. Vamos al siguiente caso. Ahora tenemos un nuevo caso donde se fijan que ahora sí se forma un triángulo y tenemos 2 segmentos paralelos. Siempre recordar que tienen que especificarnos que sean paralelos.
Acá se nos produce la relación lado del triángulo pequeño es a la base del triángulo pequeño, como lado del triángulo grande es a la base del triángulo grande, quedándonos la proporción como OA es a AC, como OB es a BD. En este caso estamos comparando triángulos, ¿ya? Y podemos hacer la misma proporción que estamos haciendo ahora, pero por el otro lado. ¿Cómo quedaría eso? OC es a AC, o sea, el lado del triángulo pequeño es a la base del triángulo pequeño, como el lado del triángulo grande, OD, es a la base del triángulo grande, BD. Ojo con esto, es triángulo pequeño comparado con triángulo grande, ¿ya? No es triángulo pequeño comparado con pedacito de triángulo grande, que ese es uno de los errores comunes que se cometen aquí en este caso, ¿ya? Y ahí se cumplen las mismas tres de anterior, del caso 1, más estas dos nuevas que son comparar triángulos. Vamos al siguiente. Acá tenemos también dos triángulos, pero ahora están invertidos, uno arriba, el otro abajo. Entonces tenemos que tener precaución con esta relación y siempre considerar que los segmentos sean paralelos. Acá podemos comparar el lado de arriba con su proyección en el triángulo de abajo y el otro lado de arriba con su proyección en el triángulo de abajo. Es decir, podemos comparar el segmento OAO con el segmento OB y el segmento CO con el segmento OD. En realidad aquí, ¿por qué se cruzan? Porque estamos comparando los triángulos como si fuese dado vuelta el triángulo de arriba. Entonces el segmento AO, si yo lo giro, queda donde estaba OB. Por eso se comparan los dos segmentos que están ahí. Entonces cuando yo comparo aquí, en el reloj de arena, yo me tengo que cruzar, ¿ya? Ojo con eso. Seguir de largo, AO, OB, CO, OD. Vamos al siguiente. En las siguientes proporciones, lo que yo estoy comparando son justamente los triángulos, ¿ya? Pero aquí vamos a comparar base, lado, o base, base, lado, lado. ¿Cómo quedaría? AC es a AO, como DB es a OB. O, dicho de otra manera, puede ser también AO es a OB, como AC es a DB. O AO es a AC, como OB es a DB. O sea, yo puedo hacer lo mismo, la misma comparación, muchas veces, pero siguiendo el mismo orden. ¿Y el siguiente quedaría? Acá podemos comparar OC, el lado, con la base del triangulito, con AC, y siempre, siguiendo la proyección, OD con DBE. Fijarse bien el orden siempre. Si es lado base, después lado base. ¿Ya? Siempre respetar eso, si no, ahí se producen los errores. Otra recomendación importante, de repente el dibujo no va a estar exactamente como nosotros lo ubicamos. Siempre la mejor posición es que los segmentos paralelos queden como peldaños de una escalera. ¿Ya? En ese caso se cometen menos errores. Así que si es necesario, podemos dibujar de nuevo la figura o simplemente podemos voltear la hoja y resolvemos en ese sentido. Siempre, recuerden, se cometen menos errores cuando la figura está con los segmentos paralelos como peldaños de una escalera. Muy bien. Ahora que tenemos ya todas las proporciones dadas de los tres casos del teorema de Tales, entonces vamos a ir a algunos ejemplos. El ejemplo número 1, tenemos una figura como el primer caso, tres segmentos paralelos, ¿ya? Y nos piden determinar la longitud de BF, que es todo el segmento que está en uno de los lados. Y para eso nos dan algunos datos. Nos dicen que AC vale 9, CE vale 15, BD vale X menos 2 y DF vale X más 2. ¿Cómo hacemos la proporción en este caso, Freddy? Aquí podemos comparar el segmento de arriba es a su parte de abajo, como el otro segmento de arriba es a su parte de abajo, quedándonos 9 es a 15, como X menos 2 es a X más 2. ¿Y cómo se resuelve una proporción, Mari? El teorema fundamental de la proporción dice que tengo que multiplicar cruzado en palabras simples, ¿ya? Entonces ustedes siempre multipliquen cruzado hacia arriba. Me quedaría 9 factor de X más 2 es igual a 15 factor de X menos 2. Se fijan que en este sentido ya desaparece la fracción y el ejercicio se vuelve mucho más fácil. Ya no tenemos que pensar en fracciones que a muchos se les confunden y ahora se convierte en una ecuación sencilla. Basta con que multipliquemos término a término
Entonces 9 por x, 9x, 9 por 2, 18, 15 por x, 15x, 15 por menos 2, menos 30. Y ahí resolvemos como una ecuación normal, tradicional. Para despejar podemos restar 9x a cada lado, nos quedaría 18 es igual a 6x menos 30. Y como el 30 nos está molestando, podemos sumar 30 a cada lado, quedándonos que 6x sería igual a 48. Y ahí nosotros no buscamos el valor de 6x, nosotros estamos buscando el valor de x. Por lo tanto, ahora debemos dividir a ambos lados por 6, quedándonos finalmente que x vale 8. Normalmente uno marcaría al tiro el 8 en la alternativa, siempre uno se apura y después de que resuelve un ejercicio, llega y marca el valor de la x, pero eso estaría en un error. ¿Por qué, Mari? Consejo, siempre releer la pregunta. ¿Qué nos pedían? Determinar la longitud de BF. Y BF es una unión de dos segmentos, dos pedacitos. El x menos 2 que tengo que calcularlo ahora que ya sé el valor de x y el x más 2 igualmente tengo que calcularlo. Entonces, si la x vale 8, x menos 2 sería 8 menos 2 que me da 6, x más 2 sería 8 más 2 que me da 10 y en conjunto los dos pedacitos que forman el BF completo me daría 6 más 10 que dan 16. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta, 16. El segmento completo BF vale 16. Acá tenemos un ejemplo donde se fijan que se nos forma el triángulo como el segundo situación que habíamos planteado al principio. Dice, determine el valor de DE, la base del triángulo grande, sabiendo que el segmento BC es paralelo con el segmento DE. ¿Cómo podemos resolver aquí, Mari? Ojo, una cosita antes. Es muy importante que en el ejercicio vaya esto de que los segmentos son paralelos. Si no está esa información, entonces yo no puedo usar tales. Entonces es muy importante. De alguna manera me tienen que hacer saber a mí que los segmentos son paralelos. Y ahora sí, como Freddy lo planteaba, podemos resolver esto como los triángulos, comparando triángulos. Lo primero que está ahí dice que me podría quedar algo así. A ver si es que me equivoco. 8 es a 12, como 10 es a x. ¿Estará bien eso? No, ese es un error común. Comparar los segmentos que me dan y de hecho en la prueba de transición lo van a hacer así para que yo me equivoque. Ojo con eso. Tengo que darme cuenta de que lo que yo estoy comparando son triángulos. Por lo tanto, tengo que comparar las medidas de triángulo pequeño con las medidas del triángulo grande completito. Así que me quedaría de la siguiente manera, Freddy. Me quedaría 8 es a 12, triángulo pequeño, y después para el triángulo grande tengo que sumar los dos trocitos, como lo hicimos en la respuesta anterior. 8 más 10 nos queda 18 el lado completo. Por lo tanto, ahí sería 8 es a 12, pequeño, 18 es a x, triángulo grande. Y ahí ya volvemos a la proporción y multiplicamos nuevamente cruzado. En este caso es un poco más sencillo, nos queda el tiro 8 por x, 12 por 18, multiplicamos, 8x sería igual a 216 y para despejar dividimos todo por 8, quedándonos que x vale 27. Y aquí si nos fijamos que la pregunta era por el segmento de E, que concuerda con ser nuestra x. Por lo tanto aquí sí el resultado es el valor de x, pero porque es la pregunta que nos están haciendo. Aquí era inmediatamente el 27. Muy bien, vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo vemos la tercera figura, el tercer caso de tales, en el que me dicen que en la figura BC y DE son paralelas, muy importante, y luego me dicen determinar la longitud de BA si BE mide 25 centímetros. Me están dando el valor de BC, que vale 12, está arriba, el valor de DE, que vale 18, que está abajo, y me dan todo el segmento desde B hasta E. Así que ojo con este ejercicio que es un poquito, tiene alguna diferencia. Freddy, ¿cómo me quedaría esta proporción? Acá exactamente tenemos que tener precaución con eso. Primero, identificar bien qué comparaciones que podemos hacer. Por ejemplo, una comparación que podemos hacer es la base del triángulo de arriba es a la base del triángulo de abajo, como el lado del triángulo de arriba es al lado del triángulo de abajo. Quedándonos, BC es AD como BA es a AE. Pero, ¿cuánto mide o cómo podemos representar estas medidas si solo sabemos que esto mide 25, Mari?
Entonces lo que podríamos hacer es colocarle a lo que me están preguntando una incógnita. Coloquémosle a BA X, una incógnita que se utiliza siempre. Y como BE vale 25, entonces el segmento AE tiene que tener una relación entre el 25 y la X. Entonces me podría quedar 12 es a 18, la base es a la base, como X, el lado de arriba, ¿cierto? Es a 25 menos X, el lado de abajo. Así que me quedó la proporción base 12 es a la otra base 18, como lado del triángulo de arriba, X, es al lado del triángulo de abajo, 25 menos X. Y ahora multiplicamos cruzado y queda todo tuyo, Freddy. Exactamente. Acá un error común que se suele cometer antes de multiplicar cruzado es que a veces asignan al lado de abajo como x menos 25, porque uno le tiene tendencia a dar prioridad a la x. Pero recordemos que el segmento completo era 25 y le tenemos que restar la parte de arriba. Ahora, resolviendo la proporción, multiplicamos cruzado, por lo tanto nos queda 12 por 25 menos x va a ser igual a 18 por x, siempre cruzado. Multiplicamos 12 por 25, 300, 12 por menos x menos 12x igual a 18x. Después, para juntar las x en un lado, sumamos 12x a ambos lados de la igualdad, obteniendo que 300 es igual a 30x. Y dividimos todo por 30, obteniendo que x vale 10. Y ese sería el valor que estábamos buscando, Mario, ¿no? Siempre tengan esa precaución. ¿Marcamos la alternativa 10? ¿Marcamos la alternativa 10? No, ¿cierto? Porque lo que encontramos en estos momentos es el valor de BA. ¡Ay, pero sí! Aquí sí. El valor de X es 10 y lo que yo estaba buscando es justamente el valor de X, que es BA. Así que como me preguntaron por la longitud de BA, que le habíamos puesto X, es 10. 10 unidades, 10 centímetros, lo que me digan que es 10 unidades. Así que sí. Y por último, nuestro ejercicio prueba de transición con las alternativas correspondientes viene un poquitito más difícil, ¿ya? Aquí vamos a ver las trampitas que nos van a colocar. Dice, determine la longitud de AE, miren dónde está AE, el lado completo del triángulo grande, de tal manera que se cumpla que BC es paralelo a DE. O sea, aquí me lo dan al revés. ¿Puedo usar tales? Sí, porque me están pidiendo que se cumpla que estas dos son paralelas. Así que comparamos triángulo pequeño con triángulo grande y nos quedaría ¿cómo, Freddy? Nos quedaría lado del triángulo pequeño, x menos 2 es a su base, x, como el lado del triángulo completo. Y ahí tengo que sumar, recuerden eso. Entonces, x menos 2 más 4 es a la base, x más 5. Y ahí simplemente resolvemos esa suma, respetando la regla de los signos. Por lo tanto, nos quedaría lado del triángulo pequeño, x menos 2 es a x, como lado completo, que sería x más 2, es a la base completa, x más 5. ¿Y cómo resolvemos esta proporción, Mari? Multiplicando cruzado. Multiplicamos cruzado y nos queda x menos 2 por x más 5, y al otro lado nos queda x por x más 2. ¿Ya? Resolvemos término a término multiplicando. Nos queda x por x cuadrado, x por 5 y menos 2 por x me queda 3x, menos 2 por 5 me queda menos 10, y al otro ladito nos quedaría x por x cuadrado, y x por 2, 2x. ¿Qué pasa con estos x cuadrado? Se cancelan. ¿Por qué? Porque puedo restarle x cuadrado a ambos lados y ya los elimino de ambos lados de la igualdad. Me quedaría 3x menos 10 es igual a 2x. Le sumamos 10 a ambos lados, ¿ya? Y le restamos 2x para que las x queden juntas. Por lo tanto, nos queda x en un lado, 3x menos 2x, y al otro ladito nos quedaría el 10 solito. Por lo tanto, encontramos el valor de x, que es 10. ¿Marcamos la alternativa B entonces? ¿Freddy? No, por supuesto que no. Ojo con eso, ya hemos tratado de insistir en eso porque de verdad que se cometen muchos errores en esta parte. Uno resuelve todo un ejercicio completo, hace unos cálculos gigantes, llega al valor de la x y no mira la pregunta. Así que ojo con eso, hemos sido insistentes porque de verdad que es un error muy común. Reemplazamos el valor de la x. Por ejemplo, lo podemos reemplazar en el segmento AC. Como x ya sabemos que vale 10, nos quedaría 10 menos 2, 8. Que también están las alternativas para que el que reemplazó caiga ahí con los errores. Pero, ¿qué tenemos que hacer si queremos el segmento
AE completo, Mari? Tendríamos que sumar el 8 que tú acabas de calcular, x menos 2, 10 menos 2, 8, con el 4 que es el pedacito que queda abajo. Por lo tanto, todo el segmento AE sería 8 más 4, que me daría 12 finalmente, y por lo tanto el segmento AE completo mide 12 centímetros, 12 unidades, lo que venga, pero mide 12, por lo tanto la alternativa correcta es C. Así que con esto terminamos nuestra cápsula de hoy. Espero que hayan entendido y hayan aprendido un poco del teorema de Tales. Y Freddy, hasta una próxima cápsula entonces. Exacto, nos estamos viendo. Cuídense mucho y a trabajar. Nos queda este último mes, así que esforzarse para obtener los resultados que queremos en nuestra prueba. Exactamente. Así que tengan muy buena semana y adiós. Chao, chao.